Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Doctor, hablábamos de la posibilidad de sobrevivir que tendría un paciente que ya el cáncer de próstata le ha hecho metástasis en varios órganos del sistema, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero que ya tiene todos los órganos dañados, ya el cáncer caminó. Usted dice que sí, que hay posibilidad y eso es una buena noticia. Claro que es una buena noticia. Sí. Si nosotros cogemos, ya no le podemos hacer una cirugía radical porque ya no le vamos a sacar todo el cáncer, ya está diseminado, como tú bien dijiste. Sí. Entonces nosotros podemos hacerle quitarle los testículos o inyectarle el antiandrogénico que le hablamos y continuar luego con una pastilla, con un tratamiento oral, y ese tumor remitirá en un 90%. Y ese individuo llevará una vida normal por 5, 10, 15 años, que es un buen averaje, porque una persona con 85 años que le salga un cáncer de próstata y le den 15 más, pues ya está bastante bien, ¿verdad? Aunque luego vamos a hablar de cómo va a venir la cosa para la vida. Yo quiero ser de lo que den la primicia aquí por televisión y por este medio, porque pronto se extenderá la vida ya a los 150 y más años, todavía mucho más de ahí. Pero en condiciones de lo que era normal antes, que la gente moría de 80 y 100 años, pues es una buena proporción. ¿Qué te parece? Sería bueno que usted le explique, porque somos doctores los dos, a mí me dicen doctor, pero yo lo que soy es abogado, a usted le dicen doctor y es médico. Mire qué contradicción, yo curo problemas sociales y evito que lleguen al consultorio suyo y la gente se sane y no llegue enfermo a su consultorio, y usted cura el problema que la gente se dejó influenciar y se enfermó. Entonces, ese lo cura usted. Pero como que yo me quedo asombrado, entonces tú le curas. Problemas sociales. Cuando llega una gente con un problema a mi oficina, sí, y yo se lo resuelvo, le he evitado una enfermedad para que no llegue a su consultorio. Cuando yo creo que lo hice por aquí, te cuento, cuando yo estaba aprendiendo, alfabetizándome, que yo iba donde el señor escolástico, que tiene que haberse ido ya hacia el otro lado hace mucho. Y doña Lucila, la esposa, me daba clase al lado de la oficina de él. Entonces, viene un señor con una vaca, yo te lo conté, Sí. y le dijo que esa vaca, que ese señor decía que era de él, pero dice, no, váyase tranquilo, que esas vacas van a ser suyas. Bueno, el otro señor que no sabía que también ya había estado en la otra parte, llega y le cuenta lo de la vaca, le dice don Escolástico también, no, váyase tranquilo, que esas vacas van a ser suyas. Le dice doña Lucila, pero ven acá, ¿y cómo tú te estás comprometiendo con las dos partes? Dice Lucila, cállate, que esas vacas van a ser de nosotros. Sí, pero así es que van a resolver los abogados. el médico y el abogado tienen funciones que van de la mano. Sí, ¿vale? yo, Se auxilia, esto es una broma para Julio. No me crean que yo no creo así. Los abogados hacen un muy buen trabajo. Y evitan que el paciente llegue a su consultorio, doctor. Sí, señor. Y si usted le resolvió el problema y le quitó la vida a un paciente, yo también lo evita que usted llegue a la cárcel. Un tremendo, doctor. Bueno. Mire, dentro del tema, que bueno, esto es interesante, la nota jocosa para que el tema pueda ser mejor asimilado. Un edemocarcinoma dentro de su lenguaje. Adenocarcinoma. Sí. Dentro de su lenguaje científico y ahí mismo en el contexto del cáncer de próstata, ¿qué sería esto? Lo que pasa es que los tejidos, cuando por ejemplo es un tejido glandular que se crece, le dicen adenoma. Pero si ese tejido glandular que crece, además de crecer, es maligno, dicen adenocarcinoma. Entonces, adenoma, si no es cáncer, creció pero que no es cáncer. Y adenocarcinoma es si creció como cáncer. Correcto. ¿Y dónde se origina este adenocarcinoma? Sí. En este caso, en la próstata, dentro de la cápsula prostática que acabamos de mencionar. Efectivamente, qué bueno. Cuando el cáncer de próstata no se ha propagado, ¿hay posibilidad de que se puede erradicar rápidamente? Se puede hacer una cirugía radical y sacarlo todo completo. Bien. Y si no, si tú le das un antiandrogénico, algo que bloquee la testosterona, o sea, las hormonas masculinas, que no lo alimenten,
puede ser que se muera en un 90% ahí dentro y se quede ahí sin salir de ahí, un chiquitico, como ha pasado muchas veces. Una pregunta bien importante. ¿Ahí produce síntomas la incidencia de un cáncer de próstata ya en proceso Bueno, avanzado? cuando el cáncer ¿Se siente algo? ¿Se siente cuando dolor? el cáncer comienza, no tiene que dar ningún síntoma ni signo. Perfecto. Va creciendo sigilosamente, calladito ahí, hasta que su crecimiento o le permitió salir de la cápsula a otra parte y dar signos y síntomas relacionados con los huesos, con el hígado, o en el caso de que crezca y obstruya el vaciamiento de la vejiga, puede dar algún signo y síntoma de dificultad para orinar. Esto no se debe esperar hasta ahí. Por eso que se debe ir, antes de usted sentir cualquier cosa, ir al urólogo a chequearse 2 veces al año, 1 o 2 veces al año, dependiendo de su contextura, de su raza, de su familia que haya tenido, de ese tipo de cosas. Debe de ir. Efectivamente. Qué interesante el tema, porque hay una gran cantidad de hombres ya en los 40 años de edad y más que nunca han sentido la necesidad de ir al urólogo a evaluar cómo está su próstata. Entonces, y usted no, acabó de indicar que de los 30 años en de adelante los empieza. 40 años en adelante. Efectivamente. Sí. Que no esperen a sentir la necesidad, vayan sin sentir la necesidad, váyanse a chequear. No necesariamente tiene que ser conmigo, aunque se le agradece cuando una gente viene donde mí porque me haya tomado en cuenta, pero hay muchísimos urólogos buenos. En todas partes ya hay urólogos. No buenos mozos quizá, pero sí buenos. Entonces, ahí pueden irse a chequear para que le van a hacer un interrogatorio, van a ver de qué murió su papá, si murió, etcétera. Le van a hacer un examen prostático con el dedo y le van a hacer una sonografía prostática y le van a hacer una prueba de sangre que se llama antígeno prostático específico. Porque resulta, Julio, que hay antígenos especializados en atacar las células malignas de la próstata. Son antígenos que nada más llegan a la sangre cuando ha habido células malignas de cáncer de próstata. Entonces, si ese antígeno está ahí, es porque realmente hay un crecimiento anómalo de las células prostáticas. Entonces, por eso el PSA es un muy buen indicador de esa presencia de cáncer. Usted sabe que por eso hay una gran cantidad de hombres que no van al consultorio del urólogo, porque todavía existe el tabú de que no quieren que le toquen con el dedo, el tacto rectal, y yo creo que hay que crear conciencia. Diferente a las mujeres. La mujer va donde el ginecólogo y se pone como quiera para que el ginecólogo le vea todo para adentro. Sin embargo, los hombres van al médico, oiga lo que dice el máster, dice el director, que no es lo mismo. Entonces, el hombre va al médico cuando ya tiene una enfermedad terminal, cuando le quedan pocos días vivos, doctor. Bueno, en realidad, el que no mete el dedo, mete la pata. Cuando un médico no le hace un tacto rectal a un paciente por no meterle dedo, probablemente meta la pata porque va a ser un diagnóstico truncado. No va a tener cómo está esa próstata. Acuérdese que a temprana edad, por ejemplo a los 20, 25, 30 años, hay una enfermedad muy común que se llama prostatitis, que puede ser aguda cuando da manifestaciones floridas de fiebre, dolor, disuria, pero puede ser crónica, es una enfermedad crónica que está inflamando la próstata, que no tiene muchos síntomas, pero que está ahí. Y eso se sabe, además del examen de orina, se sabe por el tacto rectal y la sonografía. Debemos dejar de pensar tanta tontería, porque yo pienso que un examencito, por ejemplo, mire qué dedito tan flaquito es. Ese no es un dedito que no le va a hacer daño a nadie. Bueno. ¿Verdad que no? Doctor, ¿y la robótica no ha traído algunas técnicas avanzadas para hacer ese examen? La robótica es una técnica avanzada, pero no para hacer exámenes, para resolver el problema de una próstata que está limitada a la cápsula prostática. Perfecto. Esa es la cirugía robótica de cáncer de próstata. Muy buena, muy específica y muy cara. Aquí en Santiago se hace en un solo sitio y usted tiene que cantearse con $25,000 para resolver ese problema de esa manera. Nosotros en el consultorio se la resolvemos mucho más fácil, también muy segura y obviamente usted elige, ¿verdad?
Los seguros cubren una parte y así. Pero se puede hacer radical, se puede hacer radical sin robot y radical con robot. Y se puede también enfrentar de la manera que yo le dijimos anteriormente. ¿Puede un hombre recuperar su vitalidad sexual una vez haya sido afectado por problemas de próstata? Virilidad. Bueno, la virilidad sexual, sí. La virilidad. ¿Podrá Bueno, tener si vida se hace sexual una igual? cirugía respetando la vascularidad de la próstata y respetando la vascularidad del pene y respetando la inervación del pene, se puede conseguir erección. Eso nunca, gracias a Dios, he tenido un paciente que después que lo opere ya no pueda. Ahora hay una cirugía, digo ahora, ya hace más de 20 años, hay una técnica quirúrgica que uno hace con una resección transuretral, con una asa eléctrica que saca, generalmente le dicen rayo láser, pero eso de rayo láser no tiene nada. Entonces, esa es todavía menos invasiva y hace menos daño, que también es una buena forma de sacar los restos de la próstata, pero no en el caso maligno, sino una hipertrofia benigna de la próstata, un adenoma prostático, que entonces también es mucho menos traumática y mucho menos daños colaterales. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en contexto. No se muevan.